Si en una frase podríamos resumir el Foro Económico de Davos 2026, sería pena ajena. Donald Trump barrió el piso con la Unión Europea. Una de las cosas más suaves que les dijo es que no apreciaban lo que Estados Unidos había hecho por ellos. Imagínense, la Unión Europea no mueve un pie sin que lo apruebe Washington. Prácticamente les dijo parásitos históricos del tío Sam, llegando a afirmar que sin la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que por cierto ganó el Ejército Rojo, hoy Rusia y no Estados Unidos, estarían hablando alemán y un poco de japonés. Al menos esto generó indignación en los líderes europeos. Pero no vean este regaño mal del supremacista, por favor. Lo que Donald Trump quiere es una Europa fuerte. Eso les dijo. Eso sí, debían cambiar su cultura económica y de seguridad y estén bajo las órdenes del rey. Por eso aplicó la estrategia del shock y usó el tema de Groenlandia como presión sobre Europa, presentando la adquisición como un pequeño pedido por todos los favores concedidos dentro de una negociación más amplia y digna con los países europeos y la OTAN. Bueno, al menos Trump dijo que no atacaría militarmente Groenlandia, un alivio en medio de tanta presión, porque él solo lo que necesita son sus títulos de propiedad. Es que nadie lo entiende. Ante esta amenaza, Dinamarca respondió: Groenlandia no es una mercancía ni un activo inmobiliario, sino una nación con un pueblo que posee el derecho inalienable a decidir su futuro. Al menos la Unión Europea tuvo un poco de dignidad, cerró fila ante los ataques de Donald Trump. Y el mejor fue Macron, el presidente de Francia. Quizás como le queda poco tiempo en el poder, le dijo de todo, eso sí sin nombrarlo. Dijo que la Unión Europea no debía someterse a la ley del más fuerte, que era inaceptable subordinar a Europa, ni tampoco Europa debía responder a la presión económica de un matón. Y el primer ministro de Canadá, también sin nombrarlo, le puso el punto en la I, cuando el mandatario estadounidense dijo que Canadá vive gracias a Estados Unidos y debía estar agradecido. La reacción fue inmediata. Canadá no vive por Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses. Es dueña de su casa y el futuro del país lo deciden los propios canadienses, y pidió unirse contra el autócrata. Pero la verdad de todo es que Davos estuvo alejada de acuerdos de cooperación energéticos y ambientales. Donald Trump utilizó Davos como una preventa para vender una nueva organización que compita con la ONU, el Consejo de Paz, hecho imagen y semejanza de los negocios de Donald Trump. Davos, poder, populismo, chantaje y nueva geopolítica. Pongamos el punto en la I. El sábado 17 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer nuevos aranceles a productos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y el Reino Unido, tras su intento de anexionarse Groenlandia. Ante esta arremetida de presión económica del magnate contra algunos países miembros de la OTAN, varias naciones europeas cuestionaron su actitud intimidatoria, haciendo que el mandatario estadounidense cambiara su postura el miércoles 21 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Tras la suspensión de aranceles a países europeos, la ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, señaló en su cuenta de X: es positivo que Trump haya dado marcha atrás con los aranceles contra nosotros, quienes apoyamos a Dinamarca y Groenlandia. Las exigencias de trasladar las fronteras han recibido duras críticas con razón. Por eso, también hemos reiterado que no nos dejaremos chantajear. Parece que nuestra colaboración con nuestros aliados ha surtido efecto. Sin embargo, el mandatario estadounidense Donald Trump, en su intervención en Davos, criticó a la OTAN y continuó presionando a sus países para que les permitan apoderarse de Groenlandia, a la cual calificó de manera despectiva. So what we have gotten out of NATO is nothing except to protect Europe from the Soviet Union and now Russia. I mean, we've helped them for so many years. We've never gotten anything, except we pay for NATO. And we paid for many years until I came along
We paid for, in my opinion, 100% of NATO because they weren't paying their bills. And all we're asking for is to get Greenland, including right title and ownership, because you need the ownership to defend it. But now what I'm asking for is a piece of ice, cold and poorly located, that can play a vital role in world peace and world protection. El jueves 22 de enero, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló que la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia no fue discutida durante su conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el miércoles. Además, la primera viceministra de Suecia, Ebba Busch, destacó que una crisis entre Estados Unidos y la OTAN aún no se ha evitado. Alertó: no estamos fuera de peligro y seamos muy claros. En esta línea se sumó el primer ministro belga, Bart De Wever, tras afirmar que desde Washington sobrepasaron los límites. So many red lines are being crossed that you have the choice between your self-respect. Being a happy vassal is one thing, being a miserable slave is something else. If you back down now, you're going to lose your dignity. En Davos, el primer ministro canadiense Mark Carney fue franco al afirmar que la idea de un ordenamiento jurídico tradicional era una ilusión. Con todo esto, cuestionó el unilateralismo de Trump. Además, hizo un llamado para establecer un nuevo orden mundial. Et je parlerai aujourd'hui de la rupture de l'ordre mondial, de la fin d'une fiction agréable et du début d'une réalité brutale, où la géopolitique des grandes puissances n'est soumise à aucune contrainte. For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Yo creo que, primero que nada, en este foro internacional de Davos se deja en claro la realidad en la que se está viviendo. Por un lado tenemos un Donald Trump totalmente sumido en la soberbia, en la irracionalidad en sus relaciones internacionales, en querer imponer únicamente la política unilateral de Estados Unidos, recordando los tiempos tal vez más perversos del mundo unipolar, del fin de la historia, como ellos lo llamaban. Y por el otro lado vemos un comentario que fue totalmente tal vez disonante, pero que es la realidad que se termina imponiendo, que fue las palabras de Mark Carney, que es el primer ministro de Canadá, el cual dejó más que claro que el sistema mundial basado en reglas, ese sistema mundial que se había impuesto después de la caída de la Unión Soviética y que en realidad no era más que nada un sistema de reglas para que se apliquen a todo el mundo, menos a los poderosos, ya no existe. Y bajo el fin de ese sistema se tiene que crear y buscar nuevas alternativas mundiales, principalmente multilaterales, que era lo que decía el primer ministro de Canadá. Lógicamente, este pronóstico bien dado sobre la realidad internacional, en los cuales ya no existen reglas y es de alguna manera la ley de la jungla, la ley del más fuerte y la necesidad de construir alianzas estratégicas para cada uno sobrevivir, es contradictorio a la política que trata de imponer Donald Trump de que todos dependan de Estados Unidos. Desde hace más de 5 décadas, el Foro Económico de Davos reúne a multimillonarios, grandes CEOs y líderes políticos que buscan, entre comillas,
solucionar la pobreza y la desigualdad. Eso sí, para enriquecerse del sistema capitalista que genera esa exclusión. Organizaciones sociales describen a Davos como el desfile de ricos que fingen preocuparse por los pobres mientras protegen un modelo que concentra riquezas. Peor aún, muchos acuerdos y narrativas se construyen entre élites sin mecanismos democráticos formales que luego afectan a todo el planeta. Fundado en 1971 por Klaus Schwab como el Foro Europeo de Gestión, este evento anual se celebra cada enero en los Alpes suizos, lo que nació como un espacio académico para introducir técnicas de gestión estadounidenses en Europa, mutó en 1987 al actual Foro Económico Mundial, consolidándose como el club privado más exclusivo del planeta. Su estructura se basa en la reunión de una élite autoproclamada, cerca de 2.500 participantes que incluye a los CEOs de las 1.000 corporaciones más ricas, jefes de Estado del G7 y otras naciones invitadas. La agenda actual se articula en torno a 5 ejes: cooperación en un mundo en disputa, nuevas fuentes de crecimiento, inversión en capital humano, innovación tecnológica y sostenibilidad climática. Según el político y profesor Miklos Lukács, indica que mientras se discute la reducción de emisiones, los cielos de Suiza se llenan de aviones privados. Mientras se habla de desigualdad, las fortunas de los asistentes sobrepasan niveles récord. Resulta curioso que esa organización internacional sin fines de lucro hoy esté compuesta por membresías, ¿no? En las cuales son más de 1.100 empresas a nivel internacional, todas ellas gigantes transnacionales, es decir, el corporativismo predatorio financia todas las reuniones, no solamente el foro y todo su staff, que reciben unos sueldos realmente de escándalo. Estos son los que te llaman a reducir la huella de carbono, que te llaman a sacrificar tu consumo de energía, que no comer carne, a no utilizar los recursos, pero son los que viajan en jet. En la edición de 2026 se inscribe la participación de dirigentes como el argentino Javier Milei, quien utiliza el podio para asumir su posición lacaya ante Washington. En contraste, países como Rusia e Irán permanecen excluidos por sanciones, evidenciando que Davos no es un espacio multilateral, sino una herramienta de presión política que selecciona a sus invitados según la conveniencia del eje transatlántico. Sin embargo, es una organización que tiene tanto poder que hoy impone condiciones a los Estados-nación, de una manera, ¿no?, ya sea por vamos a decir, diplomacia blanda o por diplomacia dura, en la medida en que si no estás de acuerdo, bueno, las empresas que estén participando ahí te negarán inversiones, todo el aparato mediático que tienen te hará una contracampaña para reventar. El foro intenta mantenerse en la retórica del libre comercio. Sin embargo, dirigentes políticos de países hegemónicos pretenden imponer su voluntad a nivel geoeconómico, presionando con aranceles y frenando cadenas de suministros a quienes no responden a sus intereses, vulnerando el multilateralismo y privando soluciones reales a las crisis globales. Ahora, muy bien, creo que lo que ha quedado en claro es que se trataba de buscar una dominancia global desde el mundo financiero y económico, pero para lograr esta, vamos a decirlo, esta superación y esta dominancia, había que tener sobre todo alguna justificación legal, técnica, en lo cual se ha impuesto a los demás países, con claros fines para garantizar el subdesarrollo mundial. Esto es algo muy interesante para analizar y tener en cuenta, porque desde el foro de Davos y junto con estas políticas que bien mencionabas de lo que se llamó la Agenda 2030 y demás, a los países potencias emergentes y a los países en desarrollo se los trataba de limitar con políticas ecológicas, los cuales jamás cumplieron las grandes potencias occidentales, digas Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y demás. Entonces, lógicamente, esto es una, vamos a decir, una competencia dispar y se limita el crecimiento y el desarrollo de países dignos y soberanos. De esta manera, toda la aplicación de estas políticas iban, por un lado, para limitar el crecimiento real del nuevo mundo, y por el otro lado, Davos siempre
en los últimos años se ha enfocado en tratar de neutralizar lo que ellos consideran una amenaza, que es el auge del sur global, el auge del mundo multipolar. Davos 2026 desnudó aún más la fragmentación del mundo y cómo Estados Unidos quiere imponerse para crear un nuevo orden mundial a su medida. Fue un choque geopolítico donde Donald Trump amenazó en usar la fuerza y nuevos aranceles si no se hace lo que le da la gana. Es decir, es la ruptura del multilateralismo y no una transición. Mientras el mundo transita hacia una multipolaridad, Davos corre el riesgo de convertirse en un museo de la antigua hegemonía unipolar, donde las élites siguen debatiendo sobre un orden que el resto del planeta ya ha empezado a ignorar. La presencia de Donald Trump en el Foro Económico Mundial de Davos no solo encendió las calles de Suiza con protestas violentas, sino que fracturó la unidad transatlántica. El motivo, una ofensiva directa contra la integridad territorial de Europa. Groenlandia ya no es solo una isla, es el epicentro de una disputa de poder, amenazas arancelarias y el nuevo tipo de colonialismo que ha llevado a potencias históricas a vaciar sus sillas en este foro. Mientras se llevó a cabo el foro, miles de manifestantes quemaron la bandera de Estados Unidos y denunciaron la desconexión entre las élites y la realidad social. Los críticos señalan que el regreso de Trump a Davos es la señal definitiva de la ruptura entre ricos y pobres, dejando al Foro Económico Mundial en una posición de irrelevancia frente a los desafíos éticos y territoriales del presente y la imposición de Estados Unidos en lograr la paz por la fuerza. Una frase contradictoria y maléfica. La tensión en las calles de Zúrich y Davos han alcanzado niveles críticos tras el estallido de protestas lideradas por organizaciones ecologistas y movimientos sociales contrahegemónicos. Miles de manifestantes se concentraron en la Burgplatz para denunciar lo que califican como una reunión de oligarcas. Uns ist das Anliegen, dass wir eine Gegenstimme sein gegen das WEF, dass wir aufzeigen können, dass die Entscheidungen, die dort gefällt werden, nicht demokratisch sind, dass dort viele Interessen vertreten werden, die nicht unsere Interessen sind, sondern die von Konzernen, von LobbyistInnen. Und darum finden wir es wichtig, dass wir unseren Protest ins Herz von Davos als WEF tragen können. Ich denke, es gibt uns mehr Druck. Ich denke, es bestätigt das, was wir seit Jahren sagen, was wir davon warnen, für das, was wir einstehen. La jornada resultó en enfrentamientos, edificios pintados, contenedores incendiados y el uso de gases lacrimógenos y cañones de agua por parte de la policía. El foco de la ira es la presencia de Donald Trump, cuya agenda de desregulación ambiental y su agresiva postura sobre el Ártico han unido a grupos climáticos y defensores de derechos fundamentales en un frente común de rechazo. There was always this sort of gap at the Economics Forum, but maybe this year is a bit more exacerbated because people like Trump are taking part in it, and we feel like obviously that shows that the World Economics Forum isn't for the general population or their interests, but for the most powerful people in this world like Trump. Según analistas, la insistencia de Trump en establecer un control administrativo sobre Groenlandia para la explotación de tierras raras y el control del paso del noreste ha dinamitado los puentes con sus aliados europeos. Dinamarca, respaldada firmemente por Islandia, Noruega y Suecia, han decidido no enviar delegaciones de alto nivel a esta edición. El presidente español Pedro Sánchez canceló su participación debido a la tragedia ferroviaria en Córdoba, que ha dejado decenas de víctimas, mientras que líderes como Keir Starmer de Reino Unido y Giorgia Meloni de Italia tampoco acudieron.
Paralelamente, la organización del foro ha tomado la drástica medida de cancelar la invitación del ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi, citando la trágica pérdida de civiles en Irán, las cuales han ocurrido, según evidencias, por el injerencismo de Occidente. Especialistas indican que esta edición de Davos está marcada más por la exclusión y el conflicto que por el consenso económico. El Consejo de Paz es una nueva estructura internacional impulsada por Donald Trump como una alternativa a la ONU y nació inicialmente para la reconstrucción de Gaza, eso sí, sin los palestinos, es decir, para el negocio inmobiliario sobre la sangre de los mártires. En Davos, al menos 20 países lo firmaron y aquellos que no lo hicieron, bueno, fueron amenazados por Donald Trump. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, será ampliado para otros conflictos porque el objetivo es supuestamente promover la estabilidad, restaurar una gobernanza fiable, legítima y garantizar una paz duradera en regiones en donde Estados Unidos e Israel han promovido guerras. Esto encendió las alarmas. Países como Francia, por ejemplo, Noruega y Suecia han rechazado abiertamente incorporarse a este Consejo de Paz por socavar el mandato de Naciones Unidas. China no ha confirmado su participación y señaló que seguirá apostando al multilateralismo. La Casa Blanca informó que al menos 20 jefes de Estado y de Gobierno que participaron en el Foro Económico Mundial aceptaron formar parte del Consejo de Paz, pero no describió una lista detallada. Según medios occidentales, han aceptado unirse el primer ministro sionista Benjamín Netanyahu, también 8 países de Oriente Medio como Arabia Saudita, Turquía, Egipto, Jordania, Pakistán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Además, países sudamericanos como Paraguay y Argentina. En contraparte, países como Francia, Noruega y Suecia han rechazado abiertamente incorporarse a esta junta al considerar que busca socavar el mandato de Naciones Unidas y el multilateralismo. Tampoco España ha confirmado unirse. La ministra de Asuntos Exteriores británica Yvette Cooper afirmó que su país no firmaba por la participación de Rusia en la junta. Lógicamente existe este quiebre y este quiebre se ve reflejado también en este Consejo de la Paz, en los cuales muchos países opositores a Estados Unidos, pero que comparten la misma esencia, eso no nos tenemos que olvidar, únicamente una pelea tal vez de ego o de caciques, como diríamos, marca también el distanciamiento total de Donald Trump de sus históricos aliados y que a la misma vez esto nos tiene que llevar a pensar sobre un debilitamiento internacional de parte de la hegemonía que representa Estados Unidos. Fijémonos los países firmantes, hay países que ni siquiera son reconocidos a escala global, como es la entidad de Kosovo. Entonces, esos son en definitiva los últimos aliados o los únicos aliados reales de Estados Unidos. Según la agencia estatal de noticias rusa TASS, informó que Moscú está en disposición a donar al Consejo de Paz $1.000 millones de activos rusos congelados en Estados Unidos. El gobierno de China confirmó que había sido invitada a unirse, pero aún no ha confirmado su participación. Además, señaló serias dudas sobre el organismo liderado por Washington, tras confirmar que Pekín apuesta a preservar a la ONU, afirmando que China siempre ha practicado el verdadero multilateralismo. Independientemente de cómo cambie la situación internacional, China defiende firmemente el sistema internacional centrado en la Carta de la ONU, tal como destacó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun. En medio de esto, el panorama global se vuelve muy tenso con muchos focos de peligrosidad y a la misma vez este Club de la Paz para la reconstrucción de Gaza no se limita únicamente a Gaza, sino que dijo que va a intervenir a nivel internacional. Eso da un agravante de que en realidad lo que se está haciendo es poner a Estados Unidos y más precisamente a Donald Trump no únicamente como juez, sino como parte en toda la definición de los conflictos mundiales.
Lo que sucedió en los Alpes suizos es el testimonio de un sistema internacional que se agrieta. La ausencia de los países nórdicos no es solo un desplante diplomático, es una línea roja trazada en defensa de la soberanía territorial frente al poder del capital extractivo. Davos 2026 será recordado como el año en que el diálogo fue sustituido por el estruendo del unilateralismo y la disolución del orden mundial que se impuso por la fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial. Donald Trump, con su Consejo de Paz, pretende dominar el mundo a su conveniencia. Noruega, Suecia y Francia, por ejemplo, ya han dicho que no tienen intención de unirse. Francia fue contundente, no a la creación de una organización tal como se ha presentado que sustituiría a las Naciones Unidas. Cuando se le preguntó a Trump si quería que el Consejo de Paz sustituyera a las Naciones Unidas, Trump dijo que podría, es decir, admitió que pretende acabar con la ONU, el multilateralismo y el cumplimiento del derecho internacional, como lo está haciendo. El profesor de Derecho Internacional en Cambridge, Mark Weller, dijo que se trata de un ataque directo a las Naciones Unidas y alertó que era probable que esta iniciativa se interprete como una toma de control del orden mundial por parte de un individuo. Además, el ex embajador estadounidense ante la OTAN, Nicholas Burr, destacó que se ha roto el vínculo de confianza entre Estados Unidos y sus aliados. La extralimitación del gobierno de Trump respecto a Groenlandia ha provocado una opinión diferente de Europa y Canadá. Además, el verbo amenazante de Trump al expresar tácitamente que puede intervenir en cualquier parte del mundo, como en Venezuela, muestra los colmillos para intimidar al hemisferio occidental y al planeta. Trump, con su Consejo de Paz, pretende que no solamente él y su nación puedan tener, vetar, decidir, nombrar miembros, invitar, pretende ser el emperador del mundo sin respetar la autodeterminación de las naciones libres. El mundo corre peligro con Donald Trump, esa es la verdad. Pusimos el punto en la I.